Hey, it's Paige from Giggly Squad, and I want to let you know that if you want the newest and hottest beauty products, you have to go to Sephora. I'm obsessed with the one-size liquid blotting paper spray. It's the first of its kind blotting spray that mattifies for up to 8 hours. It's unreal. There's also the Summer Fridays Shade Drops SPF 50, which basically lives in my bag at this point. Oh, and the Kayali Eden Plush Pear smells so good. It's sweet, warm, and addictive. Like, people literally stop me and ask what perfume I'm wearing, which you know I love. So if you want the makeup, skincare, hair, and fragrance products everyone's about to be obsessed with, shop only at Sephora. Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorrento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details. At Nature's Bounty, the belief is simple. You already have a brilliant body. Supplements just help support your journey. For over 50 years, Nature's Bounty has offered vitamins and supplements to help you eat, sleep, thrive, repeat. From magnesium glycinate for heart and muscle support to hair growth capsules for fuller, thicker hair. And probiotics with 20 billion live cultures for digestion. Nature's Bounty. It's in your nature to thrive. Learn more at naturesbounty.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Hija de los reyes católicos, una reina muy amada por su pueblo, pero no tanto por su rey. Ella fue la primera esposa de Enrique VIII. Esta es la historia de Catalina de Aragón, parte 1. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien nombres de algunas personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Catalina de Aragón. Oigan, Catalina es la, si no me equivoco, cuarta esposa de Enrique, de la que hemos hablado. Y creo que este es uno de los episodios que más me han pedido, una de las historias. Y pues aquí está la parte 1. Ahora sí, les cuento. Miren, Catalina de Aragón y Castilla, o Catalina de Trastámara y Trastámara, ella nació en Alcalá de Henares el 16 de diciembre de 1485. Su mamá, la muy famosa Isabel la Católica, la tuvo en medio, mejor dicho, campaña militar, que ellos iban hacia Granada, como les había comentado yo en los episodios cuando hablamos de Isabel, que si no los han escuchado los invito. Ahí hablamos pues prácticamente toda su vida. Y bueno, pues nace, Catalina era la bebé, entonces ella fue la bebé de la familia y supuestamente la llamaron Catalina por su bisabuela Catalina o Catherine de Lancaster. Ella como niña, la verdad, esto me llamó mucho la atención, pero no hubo mucha emoción por su nacimiento porque fue niña. Como ella ya tenía hermanas y solamente tenía un hermano, la gente estaba en modo de que, ¿y qué pasa si se muere el heredero? Una niña es inútil, ya saben, ese vibe. Su nacimiento, la verdad, fue bastante ignorado, pero gracias a los registros del tesorero de Isabel, un hombre llamado Gonzalo de Baeza, como buen tesorero, él anotaba absolutamente todos los gastos que estaban relacionados a Catalina. Y gracias a él sabemos que su vestido de bautizo, estaba hecho con brocado blanco y que tenía terciopelo verde y adornado con un encaje dorado muy bonito.
Y según los registros de este señor, de Baeza, su nacimiento fue feliz, que su mamá no se quejó de los dolores de parto, pero que fue un parto cualquiera y que realmente no hubo celebración adicional, ya que estaban en época de Navidad. O sea, aprovecharon las festividades para, vaya la redundancia, festejar el nacimiento de Catalina, pero no fue nada fuera de lo ordinario. Digo que aparte que estaban pagando una guerra, ¿verdad? Y bueno, hablemos un poquito de un momento que marca su vida, porque esto pasó muy temprano en su vida, cuando ella tenía unos 3 años. Esto fue en marzo de 1489. Catalina la comprometen. Resulta ser que llegan los embajadores de Inglaterra, unos hombres llamados Thomas Savage y Richard Nanfan, a la corte de Isabel y de Fernando en Medina de Campo, pues para conocer a los muy famosos reyes, quienes se estaban haciendo muy poderosos y querían ver si la infanta Catalina pues si la podían casar con el hijo mayor, bueno, en este caso creo que era el único que estaba, que había nacido hasta ahorita, de Enrique VII o Enrique Tudor, Arturo. Entonces, y aparte digo, esto era un win, realmente, era más win para Inglaterra, porque era un reinado pues bastante nuevo, y esto les iba a dar como el sellado de aprobado de uno de los países más poderosos de Europa del momento. Y pues digo, de cierta manera también era una buena alianza para Isabel y Fernando, porque pues tenían varias hijas y querían alianzas, porque pues para eso estaban las hijas, obviamente. Y bueno, entonces la cosa es que según los registros, Isabel los recibió de una manera así de que súper wow, para impresionarlos, como si les hacían el favor. Pero ella llegó así de que con un vestido negro con rojo, y traía una de joyas, y tenía un manto de encaje negro y tela de oro y cuánta cosa. Estaba wow. Y se pusieron a negociar, y 12 días después ya se referían a Catalina como la princesa de Inglaterra o la princesa de Gales. Y quedó la negociación y todo ese show. Y el acuerdo fue, bueno, fueron varios acuerdos, pero una de las tantas cosas que se acordaron era que se iban a esperar a que Catalina tuviera la suficiente edad para casarse con el príncipe de Inglaterra. Ahora, algo que sí quiero mencionar, que también fue parte de las negociaciones, que esto sí fue un así súper requisito de Isabel, fue que como el reinado, la dinastía Tudor tenía muy poco tiempo, había venido este reinado después de muchísima inestabilidad política. Acuérdense de la Guerra de las Rosas y todo eso. Digo, ahorita no voy a entrar en detalles de eso, pero habían bastantes rumores de que habían impostores y que quedaba un heredero de los Plantagenets, lo cual era cierto. Que de hecho él era el hermano de otra mujer de la que hemos hablado en este podcast, de Margaret Pole, porque ella era Plantagenet. Y o sea, básicamente Isabel le dijo, lo quiero fuera, if you know what I mean, wink wink. Y luego Enrique fue de que, Enrique Tudor / VII dijo de que, sí, hecho, no te preocupes. Y bueno, ese fue el gran compromiso. Entonces ella desde los 3 años ya está comprometida. Ahora de aquí vamos a hablar sobre su educación y looks. Catalina, a diferencia de como normalmente sale en las películas y shows populares, vaya, o sea, que han hecho de los Tudores, etcétera, no era la, ¿cómo lo digo? La morena acá, ojo café, cabello súper oscuro, así tipo alguien como Penélope Cruz, que por alguna razón siempre tratan como de poner ese personaje. Catalina era lo opuesto, era
una mujer súper blanca, de hecho era pelirroja, tenía el cabello, bueno, como más cobrizo, mejor dicho. Era de ojo claro, eso sí, era muy bajita. Y bueno, y en cuanto a su educación, les quiero comentar que, bueno, esto ya lo había mencionado en uno de los episodios de Isabel, que ella realmente estuvo así de que súper encima de la educación de sus hijos, de sus hijas, bueno, de su hijo y de sus hijas. Y el approach fue como más humanista, porque era como que lo que estaba de moda y cuánta cosa en la época, pero la verdad es que, digo, Catalina, aún siendo la menor, Isabel estaba súper al pendiente de su educación, le contrató un tutor, un hombre llamado Alessandro Geraldini, quien obviamente era un clérigo, y con él aprendió a leer, escribir, aritmética y derecho canónico y civil, literatura clásica, que esto era algo que le encantaba a Catalina, genealogía, heráldica, historia, filosofía, religión y teología. Y digo, obviamente siendo la hija de Isabel, a quien le llamaban la católica, obviamente iba a tener una super educación religiosa, y énfasis en supereducación religiosa porque sí. En teoría ella aprendió a leer y a escribir para a lo mucho sus 6 años, porque para los 7 ya era cuando empezaban con las clases de latín y todo eso, que eso era parte de la educación religiosa. Y digo, aparte del español castellano, como les digo, sabía hablar y escribir en latín, aprende francés y aprende griego. Pero algo que de hecho también se los comenté en el episodio de que hablamos de esto de Isabel la Católica, algo que a mí en serio no me cuadra y me da mucha risa, es que a la niña la comprometieron a los 3 años y le dijeron: tú vas a ser la reina de Inglaterra, vas a ser la princesa de Gales. Absolutamente a nadie se le ocurrió contratar a un tutor o persona que supiera hablar inglés, porque nadie le enseñó a la pobre inglés. Y eso es algo que ella después batallaría bastante en su estancia en Inglaterra, que ya después hablamos un poquito más de eso. Y bueno, como les digo, para sus 6 años ella ya tenía que saber leer y escribir, porque era cuando empezaban las clases de latín y todo eso, pero tenemos evidencia de esto, ya que fueron los tiempos en que ella recibió su primer carta, y al parecer sí la pudo leer y cuánta cosa y así. Y como buena mujer, bueno, en este caso niña de la época, ella recibió lecciones de habilidades domésticas, como cocina, bordado, encaje, punto de aguja, costura, hilado y tejido. Y obviamente tenía que saber de música, danza y dibujo, porque esas son las habilidades de cajón de absolutamente todas las princesas. Y además de ser Isabel era muy estricta en cuanto a los modales y etiqueta de la corte. Era algo que ella ponía bastante énfasis. Ahora, no sé qué tanto fue lo que aprendió a cocinar, si es que realmente aprendió a cocinar, pero esto de lo de la cocina lo pueden ver en diferentes fuentes y me da mucha risa, pero al parecer sabía cocinar. Dudo mucho que en algún punto de su vida haya cocinado, ¿verdad? Pero pues supuestamente sabía. Pero pues cuando iba la infanta, la princesa, a cocinar, nunca. Otra cosa interesante de ella que sabemos de cuando era niña, a sus 6 años ella montaba mulas, ok, y ya después montaría caballos, pero como que a Isabel realmente le gustaba que ella y sus hijas montaran mulas, lo cual, sure. Tenía sus clases de baile, eran con un maestro portugués que ella compartía con su hermana María, que era la que le seguía, y eran bastante cercanas. Su mamá, la verdad, como les digo, estaba muy al tanto, muy encima de ella y de las hermanas.
en cuanto a educación, y la verdad, no solamente eso, sino siempre estaban con la mamá. O sea, a diferencia de muchas historias que creo que les he contado de que nacían y los llevaban a alguna parte a ser educados, sobre todo si eran princesas o así. En el caso de Catalina y sus hermanas, la verdad es que no. O sea, su mamá siempre las tuvo a ellas y al hermano cerca con ellas. Aunque estuvieran en campañas militares, siempre se movían en familia. Siempre estuvo muy al pendiente, y pues ella, a diferencia de la mayoría de las princesas de la época, tuvo tiempo con sus papás. Realmente sí tuvo tiempo. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con su historia, a sus 11 años ella fue parte de la comitiva con sus hermanas para recibir a la esposa de su hermano Juan, quien, bueno, su hermano Juan tenía a esas alturas 18 años, y él se iba a casar con la famosa Margarita de Austria, que de hecho de ella hablamos brevemente creo que fue el primer episodio de los de Ana Bolena. Pero bueno, su hermano Juan, el hermano de Catalina, la verdad era una persona, pues un niño realmente muy débil y enfermizo. Cuando él conoce a Margarita de Austria, la verdad es que él se súper enamora, pero se enamora de que estaba obsesionado con ella, y se casan y todo, y literal se la pasaba encerrado en su habitación, si saben a lo que me refiero, wink wink. Pero llegaba el punto que los doctores, por lo mismo de que Juan era bien enfermizo y débil, los doctores le decían, Su Alteza, de que por favor, nos da mucho miedo que esto sea mucho esfuerzo para usted, y que pues, verdad, ya no hay heredero y cuánta cosa. Pero a Juan le valía, y pues los doctores ahí estaban rece y rece, ¿verdad? De hecho, durante este tiempo fue, y porque aprovecharon la visita a la corte y por lo de la boda y todo ese show, llegó un pintor, Juan de Flandes, quien pintó el cuadro de Catalina de niña, que se le ve su cabellito así cobrizo y que trae una como, creo que es florecita en la mano, que es el de la portada de este episodio. Y bueno, otras así como cosas que les quería comentar de Catalina. Ella para sus 9 años tenía un set de ajedrez que a ella le gustaba muchísimo, y fun fact, a sus 9 años le regalaron su primer par de tacones, los cuales fueron aumentando conforme ella fue así creciendo. O sea, como que tacones, pero realmente tenían como que una mini plataformita, y ya después le fueron subiendo al tacón. Otra cosa interesante, que les quería comentar sobre la vida de Catalina. Ella, obviamente, como princesa que era, pues tenía sirvientes y cuánta cosa, pero ella de hecho tenía esclavas, que de hecho 2 esclavas fueron con ella a Inglaterra, y una de ellas de hecho sería testigo para futuros eventos, y una de ellas de hecho era de origen africano, que cuando llegó a Inglaterra, pues técnicamente ella fue la primera persona en literal presentarle a los ingleses gente que pues no era blanca, y esto fue así como de que ¡oh! Así. Y después, bueno, más o menos por esta época de su vida, ya aquí tenía unos 12 años, le llegó un aviso de su futura suegra que, realmente le llegó a la mamá. Básicamente, Elizabeth de York le escribió a Isabel y le dijo, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Oye, nada más para que Catalina se vaya preparando, porque yo sé que tú eres así como que muy religiosa y cuánta cosa, y con lo de la bebida, aquí el agua como que no está así muy bebible, muy potable, entonces aquí tomamos vino. Así que te recomiendo que vayas acostumbrando a la niña al vino. O sea, obviamente no me la hagas alcohólica, ¿verdad? Pero que aprenda a tomar vino, porque no va a estar tomando agua. Y que al parecer Isabel se quedó así de que, ¿what? Y bueno,
Otra cosa de la crianza, infancia, vaya, de Catalina, es que como su mamá tenía el ejemplo de su excuñada, la que había estado casada con el hermano que Isabel se estuvo peleando por el trono. Esa excuñada había sido toda una libertina por sus infidelidades y que porque las damas de la corte andaban con unos super escotes y que enseñaban la pierna cuando bajaban de los caballos y que esto era un escándalo. Entonces Isabel se empeñó en hacer lo opuesto. Entonces, muchísimas actividades realmente de la corte, Isabel insistió en separar a las mujeres de los hombres. Entonces, Catalina creció, pues yo creo que honestamente pensando que todo el mundo era así. Entonces, sus interacciones con hombres eran honestamente bastante limitadas. Por ejemplo, Catalina y sus hermanas dormían con su mamá. No se le permitía la entrada a ningún hombre, incluso los doctores, al menos que todas las mujeres que dormían en ese cuarto estuvieran despiertas y estuvieran vestidas. Tenían que comer juntas, las infantas, comían con su mamá en sus cuartos. Esa era como que la rutina, y salían a comer, o sea, sí, a comer con los demás, vaya, si era una ocasión especial de la corte. Si había algún espectáculo, alguna visita importante, ahí sí salían y socializaban, ¿verdad? Entre comillas. Y digo, no es como que se la pasaba mal Catalina, o sea, dentro de las actividades que hacían las mujeres, contaban bastantes cuentos y cantaban y bailaban, tenían músicos, contaban leyendas como la del rey Arturo de Camelot, de la conquista de Granada, todo eso. Incluso hasta cuando comían en público, Isabel insistía en que las mujeres comieran de un lado y los hombres comieran del otro. Entonces, como les digo, todo esto hizo que Catalina tuviera interacciones pues muy limitadas con hombres, que no supiera realmente saber qué hacer, etc. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque la verdad no sé dónde meter esta información, y ya vamos a llegar justamente a la parte cuando Catalina llega a Granada, que Granada y sobre todo la Alhambra fue como amor a primera vista y para siempre para Catalina. Catalina, la verdad es que se enamoró, no, y cabe aclarar, no nada más ella, fue toda su familia. Porque como decían que la Alhambra era la perla del Al-Ándalus, una cosa así. Y lo que les había costado a sus papás conquistar Granada y todo eso. Cuando llegan, pues como literalmente se acababan de ir, los moros, pues tenían absolutamente todo lo que ellos dejaron, y entre esas cosas que ellos dejaron, etcétera, eran los jabones y los perfumes. Que los perfumes fue algo, sobre todo el perfume de azahar, que fue algo que le encantaba a Catalina. También el jabón de Castilla, que por si no sabían, fun fact, el jabón de Castilla lo inventaron los árabes, porque ellos estaban súper obsesionados con todo el tema de higiene y todo eso. Entonces fue así de que, ¿cómo puedo estar limpio pero manteniendo mi piel hidratada todo el tiempo? Y literal hicieron un jabón de aceite de oliva. Era el original. Y esto fue un súper hitazo, porque después se hizo, y por hitazo me refiero de que lo inventaron y se empezó a producir a pues un poquito mayor escala dentro de lo que cabe, que era algo que se vendía muy bien por todo el continente pues europeo realmente. Y cuando llegan a Granada y así, bueno, y de hecho creo que desde antes de otras ciudades, a la hermana Juana, por ejemplo, tenía unas disque sirvientas, pero muy probablemente eran esclavas árabes.
ellas la bañaban y le lavaban el cabello muy seguido a Juana, que los doctores empezaron a quejarse que la iban a enfermar y que no sé qué, pero pues Juana nada más traía la piel y el cabello a todo lo que da, bien bonito y bien hidratado todo el show por el jabón. Pero bueno, pero sí les digo, esas fueron de las cosas que le intrigaron y le encantaron a Catalina de cuando llegaron a Granada y todo eso, como que estuvo así muy expuesta. Y Granada realmente fue el hogar de Catalina, si se pudiera llamar de esa manera, porque fue la primera vez que se quedó, creo que fueron 1 o 2 años seguidos, una cosa así. Porque todas las navidades, etcétera, que pasó allá en España con su familia, siempre eran en lugares diferentes. Granada fue el único lugar que como que fue estable para ella, y aparte de que un lugar hermoso, le encantaban los jardines y cuantas cosas, y digo, aquí fue donde estuvo los últimos años antes de irse a Inglaterra. Ya ella llega ahí cuando tenía unos 13 años más o menos, y ella ya sabía que ahí se iba a quedar hasta que le enviaran a Inglaterra. Ella llega a Granada en el verano de 1499. Ya para este entonces su hermano Juan, el heredero, lamentablemente había fallecido, y también una de sus hermanas mayores, Isabel. Su hermano Juan, según la corte, la causa de muerte fueron sus esfuerzos sexuales con su esposo. Pero la verdad es que muy probablemente estaba enfermo de tuberculosis, y eso fue lo que realmente lo mató. Y su hermana Isabel murió en el parto de su hijo Miguel, quien de hecho Isabel y Fernando se quedan con la custodia del niño. Isabel se había casado con el rey de Portugal. Muere Isabel, le mandan al niño a Isabel y a Fernando. Isabel dijo, sí, está bien, yo me encargo del niño, tú no te preocupes, pero la cosa es que el niño estaba bastante enfermizo y termina muriendo para sus 2 años. De hecho, en los brazos de Isabel muere, porque estaba bastante frágil. Y si no me equivoco, murió en Granada porque Catalina estaba ahí. Y digo, aún con todo esto de la tragedia en la familia, ella disfrutó bastante su tiempo en Granada. De hecho, fue tanto su cariño hacia Granada que ella elegiría la fruta, la granada, como el símbolo para cuando estuviera en la corte inglesa, que de hecho significa fertilidad y cuánta cosa. Y ya estando ahí, empezó a intercambiar cartas de amor, entre comillas, con su prometido Arturo, porque estas se las escribían en latín y pues ese era un idioma que tenían en común. Y sí, ella pasaba sus días entre los cuartos, los baños, los jardines, y ya para 1501 llega una carta de Inglaterra de que, oye, ¿por qué no han mandado a Catalina? Arturo ya cumplió sus 14 años, ya es hora de casarlos. Pero Isabel, la verdad, fue así de que, visto, porque ella quería quedarse lo más que se pudiera, Catalina con ellos. Aparte que la planeación, o sea, la logística de ese viaje era demasiado. Y bueno, a todo esto se esperaron a que Arturo, creo que después puse la anotación, pero ahorita me acordé. Se esperaron a que Arturo tuviera los 14 años porque 14 años era la edad de consentimiento para los niños en aquellos tiempos. Pero bueno, la cosa es que ya se ponen a planear toda la logística y cuánta cosa, y Catalina se despide de sus papás y se va el 21 de mayo de 1501, que de hecho la familia la acompañó hasta el puerto de Laredo para despedirla. Digo, ella iba con una super comitiva porque princesa que se respeta, obviamente tenía que llevar su super acá séquito, que eran muchísimas personas, pero incluía, por ejemplo, un arzobispo, un obispo, la cuidadora oficial, quien era una mujer llamada Elvira Manuel,
y su esposo Pedro Manrique tenía aparte sus damas, y se tardaron bastante honestamente en llegar al puerto porque pasaron o estaban cerca de el camino de Santiago de Compostela y Catalina fue de que yo quiero hacer ese peregrinaje y la gente fue de que wow, y luego terminan llegando al puerto de Laredo por fin y ya se suben a un barco y van para Inglaterra el lunes 27 de septiembre de 1501 y de hecho esa fue la última vez que ella vio España. Hey, it's Paige from Giggly Squad, and I want to let you know that if you want the newest and hottest beauty products, you have to go to Sephora. I'm obsessed with the one-size liquid blotting paper spray. It's the first of its kind blotting spray that mattifies for up to 8 hours. It's unreal. There's also the Summer Fridays Shade Drops SPF 50, which basically lives in my bag at this point. Oh, and the Kayali Eden Plush Pear smells so good. It's sweet, warm, and addictive. Like, people literally stop me and ask what perfume I'm wearing, which you know I love. So if you want the makeup, skincare, hair, and fragrance products everyone's about to be obsessed with, shop only at Sephora. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Y a pesar de que fue en el barco, el viaje relativamente corto, fue toda una odisea porque les tocó muy mal clima. Y justamente cuando ellos salieron, porque otros barcos salieron un poquito después que ellos y llegaron antes. Porque, de hecho, le llegó la noticia a Enrique VII que Catalina ya iba en camino de un barco que salió después que el de Catalina, para que se den una idea. Y le llega la noticia a Enrique VII y fue de que por fin, y por lo mismo de el clima y todo eso, se tenía programado que ella iba a llegar, el barco iba a llegar al puerto de Southampton, pero terminaron llegando al puerto de Plymouth. Y la gente de Plymouth se entera que estaba llegando a ese pueblo perdido por Dios. Bueno, no era tan perdido por Dios, pero era un super mini pueblo de puerto, que estaba llegando la princesa de Gales y la gente fue de que oh my god, y así de que corrieron a recibirla. Ella se bajó y fue de que wow, vino gente a recibirme, qué emoción. Y la verdad es que la gente estaban súper emocionados porque cuando les iba a tocar a ver a la futura reina de Inglaterra otra vez y cuánta cosa. Y aparte se ganó puntos extras porque lo primero que hizo ella bajándose del barco fue pedir que la llevaran a la iglesia más cercana para rezar y para dar gracias que llegó y que ya estaba cerca de su boda de verdad. Y los nobles del área, o sea, que estaban por ahí, vaya a la zona, llegaron luego para recibirla, para ayudarla en lo que necesitara, le dieron regalos y ella, muchas gracias. Luego le llega la noticia a Enrique VII que su futura hija, como le decía, ya había llegado. Y que llegó a Plymouth y él estaba encantado, se moría por conocerla.
Y de hecho estaba tan feliz que ya había llegado que envió a un poeta para que escribiera todo, o sea, que escribiera todo lo que estaba pasando y que lo hicieran un romance medieval que de hecho se llamó The Receipt of the Lady Catherine, que en español es algo así como El recibimiento de Lady Catherine. Y la verdad es que Enrique no estaba emocionado porque iba a ganarse una hija. No, estaba emocionado por dos razones. La primera, porque pues ya había una manera segura de que la dinastía Tudor iba a continuar. Y y de que ellos tenían de que el sello, la estampita así de aprobado de uno de los reinos más poderosos de Europa, que le reconocían tanto a él y su reinado. Y aparte que quería ya el dinero de la dote. Esa sería como la tercera razón. Pero bueno, ya que no sé si se acuerdan que les he platicado en los otros episodios que hemos hablado de esto de la Guerra de las Rosas y los Tudores, pero Enrique VII, si se acuerdan, él fue el último rey que Inglaterra tuvo por guerra. Y aparte, él venía del lado ilegítimo de la familia. Entonces, ¿cómo se los explico? Miren, así de sencillo. Catalina, su nuerita, tenía más derecho a reclamar el trono inglés porque ella venía por el lado legítimo de la familia. Y ya con este matrimonio era así como de que juntamos el lado legítimo y el ilegítimo y ya esto ya está súper reconocido, pues. Y bueno, como les digo, se entera Enrique VII que llegó, le envió una carta luego de que bienvenida Catalina, esta es tu casa, considérame por favor tu papá, te queremos recibir y tratar como nuestra propia hija, pero llegas tarde, ¿eh? Te esperábamos antes, literal, de que hola, sí, todo bien, pero regañándola. Y la verdad es que por todo lo que leí, el viaje del puerto para Londres fue bastante largo también, porque eran muchas personas y que consigue que si los wagons y cuánta cosa para mover tanta cosa. Pero bueno, Catalina aquí aprovechó el tiempo para estar lo más descansada posible, se puso a observar el paisaje, a la gente. Luego se dio cuenta que llovía demasiado. Y de las primeras cosas que vio también fue cómo se vestían las inglesas, porque pues obviamente la moda era diferente a lo que ella vestía y ya estaba acostumbrada a ver. Llegó Catalina con todo su séquito a Dogmersfield el 6 de noviembre y se instalaron y todo el show. Y Enrique VII le agarró como una desesperación acá de que yo ya la esperé demasiado, voy a ir a verla. Y le mandó una carta a su hijo Arturo diciéndole algo así como, te veo en el camino, vamos a ir a conocer a tu esposa. Y pues Arturo fue de que, ok. Pero en el camino lo detuvieron los españoles, o sea, de los guardias de Catalina. Y le dijeron de que su majestad, o sea, tenemos órdenes de la reina que nadie la va a ver hasta el día de la boda. O sea, no va a haber nada, no puede haber absolutamente nada que pueda comprometer su reputación. Y Enrique se enojó muchísimo y se regresó como niño regañado. Y de lo enojado que estaba, juntó a sus obispos y les dijo, a ver, ¿y qué hago? ¿Por qué pasó esto? Y los obispos así de que, pues no sabemos, pero pues miren, ella está en Inglaterra y usted aquí es el rey. Y Enrique VII fue de que, si es cierto, ¿verdad? Yo soy el rey. Y fue de que ya me dio permiso la iglesia. Entonces, ni siquiera fue para avisarle a su hijo nuevamente de que, oye, vamos a ir a conocer a tu esposa. Nada. Y se fue así en la noche a buscar a Catalina. Entonces llega él a la casa donde ella se estaba quedando, que Catalina estaba exhausta por el viaje y etcétera, estaba bien dormida y literal llegaron de que, oiga, despiértese, y ella de que, ¿por qué?
así de WTF, ¿no? Y básicamente le dijeron de que es que el rey de Inglaterra está amenazando con entrar a sus habitaciones y no sale porque la quiere conocer, que ya esperó mucho. Y ella fue de que, mira, vamos a darle por su lado, nada más dile que me espere mientras me visto, lo cual pues válido, ¿verdad? Porque si no, su reputación y todo ese show. Pues ya Catalina le habla a las damas, la visten, al parecer se tardó como 30, 40 minutos, una cosa así, en salir vestida así como a penitas, ¿no? Decentemente. Y la ve Enrique y de que ay, estoy muy feliz de haberte conocido, estoy muy satisfecho con su apariencia. Y yo así de que nadie te está preguntando, Enrique. Pero bueno, al día siguiente regresa Enrique VII, esta vez con Arturo, el prometido, y aquí es cuando se conocen ellos por primera vez, que la verdad no sabemos porque no lo registró Catalina cómo se sentía. Pero según los registros de los que estaban ahí presentes, esto fue de maravilla, que estuvieron platicando en latín, pero como los dos tenían acentos diferentes en latín, tenían a 2 obispos entre ellos escuchando la conversación y apoyándolos con las traducciones por si se trababan, para entender lo que estaba diciendo uno del otro. Y bueno, a todo esto, creo que esto no se los había platicado, Catalina y Arturo ya se habían casado vía proxy, que no sé si se acuerdan de lo que les expliqué de los matrimonios proxy, pero es básicamente, en aquellos tiempos se acostumbraba que te casabas con alguien, o sea, una princesa se casaba con un príncipe, pero ninguno de los dos estaban en un lugar, pero tenían a personas que fingían ser la otra persona y hasta firmaban documentos y hasta tenían fiestas y bailaban y todo, porque en el caso de Arturo, una de las bodas proxies bailó con la esposa de uno de los amigos del papá, una cosa así. Sí, es una cosa muy interesante. Y luego aparte, digo, esto era algo que era reconocido por la iglesia, pero luego la iglesia católica, cuando le convenía decía que sí valía, cuando no le convenía decía que no valía. Entonces, matrimonio proxy, pues. O sea, ya estaba casada, que de hecho ese también era uno de los requisitos de Isabel la Católica, que tenía ella que llegar como esposa a Inglaterra, pero bueno, ya faltaba poco para su boda de verdad, pues. Y ya al día siguiente de esta reunión, cuando estuvieron ahí platicando en latín y cuánta cosa, ya Catalina sale para Londres. Y en cuanto llega, la verdad es que empiezan unas super celebraciones que hicieron en su honor. Su entrada en Londres fue todo un show. O sea, ella fue un show por ambos lados. Por el lado de Catalina, ella había visto cómo sus papás hacían todo un show cuando entraban a las ciudades, porque sabía ella que los papás le habían instruido de que es que tienes que impresionarlos y que no sé qué. Entonces ella fue de que pues es que hay que impresionar, y se puso guapísima, traía un vestido muy bonito con un gorro con encaje dorado, traía su hermoso cabello pelirrojito así suelto, que las damas le ayudaron así como que a rizarlo y todo. Sus damas entraron con unos vestidos negros muy bonitos, con unas mantillas negras que al parecer llamaron mucho la atención. Ella entró en mula porque princesa española que se respeta tenía que entrar en mula, pero una mula pimpeada, o sea, tenía mucha decoración la mula, y de hecho llegó acompañada por el legado papal por un lado, y la persona que la acompañó desde que entró a la ciudad, que iba del otro lado, era el hermano menor de su esposo, quien en este entonces tenía 10 años, Enrique, el duque de York. Así es, entró con su esposo número 2. Digo, ahí no lo sabía, ¿verdad? Todavía. Pero bueno,
Aquí Enrique de 10 años era un niño muy inteligente y muy sweet, muy sensible, muy bonito, con sus pequitas, inocente. Ese era el Enrique de ahorita. Y bueno, la cosa es que ella entró y esto fue una súper impresión con todo el mundo, porque el pueblo estaba así de que ¡wow! Esta es la reina que hemos estado esperando. Así, drama. Y recibió regalos, agradeció a todos por los regalos y que las amables palabras. Pero honestamente fue una muy buena impresión que causó con el pueblo, porque la verdad el pueblo inglés la quiso hasta el día que ella murió. Y ya lo que quedaba era la boda, que era unos días después, como unos 2 días después más o menos. Y en este tiempo Catalina conoció y pasó tiempo con su suegra Elizabeth de York y con la mamá del rey, con Margaret Beaufort, que bueno, no sé si recuerdan, también tenemos episodio de Isabel de York, y Margaret Beaufort todavía no, pero definitivamente algún día tendrá su episodio porque tuvo una vida muy interesante esta señora. Pero bueno, llegamos a la boda. Pues llega el 14 de noviembre de 1501 y Catalina se dirige a la Catedral de St. Paul, donde, ¿cómo se dice? Ahí la estaban esperando. Súper adornada la catedral para el evento. Ella, de hecho, llega a la iglesia en un vestido estilo español de seda blanca, que no estoy muy segura cuál era el estilo español exactamente, más que la parte de abajo del vestido. Y de hecho su cuñado Enrique de 10 años fue el encargado de acompañarla hasta la puerta. Hey, it's Paige from Giggly Squad, and I want to let you know that if you want the newest and hottest beauty products, you have to go to Sephora. I'm obsessed with the one-size liquid blotting paper spray. It's the first of its kind blotting spray that mattifies for up to 8 hours. It's unreal. There's also the Summer Fridays Shade Drops SPF 50, which basically lives in my bag at this point. Oh, and the Kayali Eden Plush Pear smells so good. It's sweet, warm, and addictive. Like, people literally stop me and ask what perfume I'm wearing, which you know I love. So if you want the makeup, skincare, hair, and fragrance products everyone's about to be obsessed with, shop only at Sephora. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile, pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. De la catedral. Ya de ahí Catalina entraba sola. Algo que me llamó mucho la atención que les quería comentar, de que aparte de que su vestido era blanco, que esto era algo que no se usaba en la época, by the way, las mujeres no se casaban de blanco, era un vestido así muy bonito y todo. Ella causó sensación porque fue la que impuso, y ahí fue como que la primera vez que lo vieron. Ella traía algo que se convertiría en como bueno, es que no sé si eso se considere accesorio, pero vamos a llamarlo accesorio de moda de la época de los Tudores. O sea, ella fue la que lo puso de moda. Es una cosa que se llama farthingale, que en español, según el internet, se llama verdugado, que es básicamente, para que se den una idea, porque si ustedes han visto de las series de los Tudores
que han sacado, incluso la serie de The Spanish Princess, creo que se llama, etcétera. ¿Saben a lo que me refiero? Básicamente es una falda que se ponía debajo de la ropa, y esa falda tenía unos aros, que si eras una persona de dinero, como Catalina, esos aros los hacían de hueso de ballena, y básicamente lo que hacía era que te daban bastante volumen en la falda, en el vestido, pues, sin que el vestido fuera tan pesado. Entonces la gente estaba así de que, wow, ¿qué es esto? Qué bonito se ve, bla, bla, bla. Y esto fue algo que estuvo de moda desde que se lo dieron a Catalina, y continuó con las siguientes esposas. Digo, no les estoy spoileando nada porque ustedes ya saben a qué número de esposa llegamos con Enrique VIII, pero sí, ella fue la que puso esa moda con el verdugado, farthingale en inglés, que me da mucha risa el nombre, pero bueno. Pero les digo, si ustedes han visto de las series esas de época, créanme que han visto cuando están cambiando a las actrices, han visto como falda esa, pero bueno. También, según lo que tenemos en los registros, ella traía un hermoso velo de seda blanca con un bordado de hilo de oro que tenía perlas y piedras preciosas. Entonces ya se imaginarán cómo se veía ella así con su cabello rojo y cuánta cosa, y en blanco y así, probablemente muy bonita. Y bueno, empieza la ceremonia, esto les voy a contar porque se me hizo muy interesante, porque no lo había leído antes. La primer parte de la ceremonia, en la boda, la primer parte fue leer el contrato del compromiso, en donde anunciaron cuánto fue la dote y cuáles fueron los acuerdos del compromiso y todo eso, y porque la ceremonia fue como de 2 horas, o sea, estuvieron 1 hora leyendo un documento, literal, leyendo un documento, y luego ya de ahí se fueron a la parte de los votos, y que se aceptas, y que sí, que no, que bla, 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 y ya los declaro marido y mujer, ya se pueden ir. Y ya con la bendición y todo el show, salieron, y la verdad es que las festividades de la boda en sí duraron 2 semanas, entre los banquetes, entre las fiestas, entre el jousting, las justas en español, o sea, aquí tiraron la casa por la ventana. Y bueno, llega el momento de consumar el matrimonio. Y les cuento que llegó un arzobispo al cuarto donde iba a suceder todo esto. El señor se acostó para probar la cama, para asegurarse que estuviera cómoda la cama. Y entre él y otro arzobispo o obispo, no me acuerdo quién era, le echaron agua bendita en la cama, la bendijeron. Aparte de ellos, hubo más testigos, por eso es que sabemos todo esto, que dicen que ella llegó en sus pijamitas, se metió a la cama y a esperar al esposo, el flaquito, que llegara y se metiera. Entonces, pues, según los reportes de las personas, pues ya llegó después Arturo y en sus pijamitas, y se sentó y se acostó y todo. Les dieron la bendición nuevamente y todo eso. Catalina, como nadie se había molestado en enseñarle inglés, lo único que entendió fue la parte en latín y lo que hablaban en francés, pero fuera de eso no entendía más. Y al día siguiente ella salió de su habitación y se dirigió con sus damas, supuestamente señalando a uno de los pajes o sirvientes que estaba por ahí, y diciendo algo así como de que deseo que mi esposo, el príncipe, sea fuerte como ese muchacho para que pueda tener relaciones conmigo.
Pero Arturo dijo algo que eso fue lo que mencionarían después en el juicio, si no me equivoco, que era, y cito, esta noche he estado en la niebla de España, que es una región calurosa, y ese viaje me reseca mucho. Si tú hubieras estado bajo ese clima cálido, habrías estado aún más seco que yo. Eso fue el speech de Arturo. Y la pregunta del millón, ¿sucedió o no sucedió? Pues no sabemos, no lo sabemos. Según los testimonios de las damas que vistieron a Catalina, ellas decían que no, porque pues no veían nada de sangre, así. Y como que decían, como que el Arturo no tiene ni idea ni qué onda, ¿verdad? Y aparte de que estaba muy frágil, que tenía unas piernitas muy delgadas y frágiles y que pues que no podía. Pero Arturo, la verdad es que pues él muy feliz. Ya ven que él diciendo que estuvo en la niebla de España, y Catalina tenía su cara decepcionada, entonces who knows. Catalina decidió que ya no iba a estar triste por la supuesta no consummation del matrimonio, y fue de que, mira, ¿sabes qué? Hay tiempo para esto, hay mucha fiesta ahorita por mi boda, me voy a divertir. Y en efecto, eso fue lo que hizo, fue a las cenas, y ella observó bastante así como los modales de la corte inglesa, cómo comían y cuánta cosa, fue como empapándose un poquito más de pues lo que iba a ser su vida, ¿no? Se fueron en barcos a diferentes partes de la ciudad para diferentes festividades, y luego ya total al final de las 2 semanas de festejo, ella se despidió de pues la mayoría del séquito, de la gente que la acompañó, pues, y se quedó con 56 personas, que eran un pequeño porcentaje de damas y la cuidadora oficial, y el resto eran sirvientes y esclavos. Y bueno, como la mayoría de su gente se fue, pues Catalina quedó bastante triste, y su suegro fue de que, mira, ya sé, te voy a llevar a mi nueva biblioteca en el Palacio de Richmond, que para la época tenía una de las mejores colecciones de manuscritos de la época. O sea, imagínense así que Catalina entró a una biblioteca así como la de La Bella y la Bestia, pero llenas de manuscritos, y ella de que ¡wow! Así. Entonces, Enrique VII fue de que por favor tomen los libros que quieran, tanto tú como tus damas y cuánta cosa. Pero la verdad es que Enrique hacía esto por quedar bien. Él lo hacía porque quería quedar bien, porque quería que le pagaran lo más rápido posible lo de la dote, porque se lo habían dado como que en partes, y luego se tardaron y le dijeron que le iban a pagar como que esa otra parte que seguía, pero en joyas. ¿Cómo se llama? Y él estaba así de que todo enojado, aparte porque él había comprado joyas y le había regalado a Catalina las así más acá, y le había dado a algunas de las damas. Entonces se entera que le querían dar otro pedazo del pago de su dote en joyas, y se enojó, y literal así de que exigiendo las joyas que había regalado. que Catalina se quedó, ¿cómo que quieres que te regrese las joyas que me regalaste? ¿Estás tonto? Que claro que no. Así de que, ¿what? Y digo, por si no saben, pero creo que sí se los mencioné en el episodio cuando hablamos de Elizabeth de York. Enrique VII era tacaño. Dios mío, ese era un hombre tacaño. Ese hombre contaba todo, nunca quería gastar dinero, contaba todas las moneditas, o sea, era muy así. Entonces era de que, ¿cómo? Y que no sé qué, el dinero y así.
y luego básicamente le dice de que yo necesito recuperar mi inversión y puras cosas así. Total, Catalina termina yéndose al castillo de Ludlow en Gales como si fuera su castigo, entre comillas. Y la verdad es que a Catalina no le gustó su estancia en Gales. Aparte, tengan en cuenta que esto fue que en diciembre, por ahí más o menos. El clima, si de por sí llueve bastante en el Reino Unido, el clima en invierno, ya se imaginarán cómo se puso. Estuvo sumamente deprimente el clima, y horrible, de manera que no podían salir. Entonces imagínense toda una corte de gente sin poder salir de que al patio a dar la vuelta porque no paraba de llover o de nevar o algo por el estilo. Y ella fue de que, mira, está bien, aquí se supone que vengo a hacer a los herederos, pero nada. Y en los días que estaba mejor el clima, la verdad es que Catalina se buscaba una iglesia más bonita, porque la capilla que tenían en el castillo, que estaba muy húmeda y oscura, y de hecho hasta uno de los sacerdotes que iba con ella decía lo mismo, de que no, esto está horrible y deprimente. Y ¿cómo se llama? Aquí en esta estancia en Ludlow es que Catalina conoce a Margaret Pole, quien de hecho ya tiene también sus episodios, no me acuerdo cuántos tiene. Que Margaret se convertiría en la institutriz de la futura hija de Catalina, de María I Tudor, y se hacen amigas. Y y durante todo este tiempo, los como 4 meses más o menos que estuvo en Ludlow, ella contaría a Catalina que su esposo Arturo solamente la visitaría un total de 7 veces, pero que nunca pasó nada. Y bueno, de aquí, por lo mismo que las condiciones climáticas estaban muy feas, vaya, y habían también condiciones insalubres, porque pues acuérdense la época en la que estamos. Entonces todo esto propiciaba a que se propagaran diferentes enfermedades, y lamentablemente hubo un brote de la famosísima sweating disease, que en español es la enfermedad del sudor, o la llamaban el sudor inglés, porque casi siempre se da en Inglaterra, que de hecho decían que esa enfermedad la trajo Enrique Tudor cuando ganó la última, pues de hecho fue la batalla de Bosworth, si no me equivoco, cuando ya gana él y queda él como rey, que era como un castigo, un karma para Inglaterra. Pero les cuento, porque creo que también se los he mencionado en los otros episodios, que sale esta enfermedad. La gente de ahorita, los historiadores contemporáneos, incluso científicos, no tienen ni idea qué es exactamente lo que causa la enfermedad esta del sudor, el sudor inglés. Pero sí sabían, porque pues los registros dicen que era súper contagiosa, que si te daba, haz de cuenta, en la mañana estabas bien, todo chill, pero ya en la tarde estabas sudando así en exageración, que ya para la noche estabas muerto. Creo que las menciones que he hecho de esta enfermedad en otros episodios, creo que no les he platicado de los síntomas como tal, pero básicamente los síntomas eran una muy, muy terrible fiebre, que según los registros que se tiene, la gente gritaba del dolor, porque decían que se sentían como si se estaban quemando por dentro. También les afectaba el estómago. Y también los registros dicen que si sobrevivías a las primeras 48 horas de la fiebre, la librabas. Pero la mayoría de la gente no llegaba ni a las primeras 24 horas. Pues resulta ser que llega la fiebre al castillo de Ludlow, y de hecho le da a Catalina primero. A pesar de que se sentía muy mal y todo, ella logra sobrevivir, pero su esposo, el heredero, no. Y pues muere.
Digo, si de por sí estaba débil y frágil, esto la verdad lo terminó matando. Según el libro que leí para el episodio, para la investigación de los episodios, el autor comenta que muy probablemente la razón por la cual Arturo estaba tan débil para su edad era porque tenía cáncer testicular. Y todo esto porque se tiene el registro de un doctor de Catalina de Aragón, que este doctor de Catalina revisó a Arturo y lo diagnosticó con tisis. ¿Ok? Esa es la palabra. Dícese que esta era una palabra que usaban los españoles como palabra comodín para hablar de una condición desde tuberculosis pulmonar a cualquier enfermedad febril y debilitante que pudiera producir alguna ulceración de algún órgano del cuerpo. Entonces, que el doctor de Catalina dijo que Arturo tenía tisis, y que según este doctor, que cuando revisó a Arturo, o sea, como yo me imagino que lo revisó así de que totalmente desnudo, que dijo que él no poseía la fuerza, así literal cito, no poseía la fuerza para conocer a una mujer ya que estaba en la fase final de la tisis. Porque este señor, el doctor, declararía esto en el juicio, por eso lo tenemos. Y bueno, entonces ya sea que murió por la tisis, o de la enfermedad esta del sudor, la cosa es que Arturo muere de 15 años en abril de 1502. Por alguna razón, aún sabiendo que él estaba enfermo, le echan la culpa a Catalina porque obviamente tenía alguien que culparla de ella. Le echan la culpa a Catalina de su muerte y dicen que fue porque lo cansó, demasiado en la cama, porque era una loca española y que eso le drenó la energía. Y francamente eran puras tonterías, pero bueno, fue una de las tantas cosas que le dijeron a Catalina. La cosa es que llega la noticia de que Arturo murió a sus papás, ellos estaban así de que súper devastados. Enrique VII fue de que, pues dijo algo así como de que, pues lo bueno es que tenemos a otro, el repuesto, y tenemos hijas, y estamos jóvenes, y aún podemos tener más hijos. Y la esposa fue así de, ok. Esperaron un mes a Catalina para ver si había la posibilidad de que estuviera embarazada, antes de dar cualquier anuncio, etcétera, pero pues no fue el caso. Y aquí entramos a un periodo de muchísima inestabilidad y ansiedad para Catalina, que esta siguiente sección la llamo la princesa viuda. Pues a sus 16 años quedó viuda y la mandan a vivir a una casita por el río Thames en Londres que se llamaba Durham House, que realmente no era una casita porque llegó ella con su corte de 60 personas, ¿verdad? Y cupieron muy bien. Catalina la verdad sí estaba triste por la muerte de Arturo. Digo, a lo mejor no fueron pareja en el sentido carnal que se esperaba que fueran, pero se llevaban bastante bien y pasaban tiempo juntos y convivían, y pues era eso, y el hecho de que pues ella no sabía qué era lo que iba a pasar. Sus papás, en cuanto les llegó la noticia, tanto Isabel como Fernando ya estaban viendo con quién la casaban, porque fue de que mi hija está demasiado bonita y joven y es una princesa y no se va a quedar allá, tienen que regresármela, vamos a ver con quién la casamos. Obviamente le mandaron sus condolencias a Enrique VII, pero también la cartita con las condolencias fue, regrésame a mi hija ya. Pero Enrique VII fue de que, es que si le regreso, tengo que regresarle lo que me han dado de dote y yo no quiero regresar eso. Entonces después hicieron un plan que Catalina se esperara y se casara con Enrique, el ahora príncipe de Gales, pero pues Enrique tenía 10 años. Entonces, básicamente lo que pasó fue que Catalina lamentablemente se convirtió en el peón, sobre todo de su papá y del ex suegro. Y ellos hicieron lo que quisieron, es la verdad.
Elizabeth de York al tiempo se embaraza luego por lo mismo de que estamos jóvenes y hay que hacer otro niño. Se embaraza luego, pero muere a los días del parto. O sea, fue un parto así muy terrible y traumático para su cuerpo. Muere ella y aparte que tuvo una niña, a quien llamaron de hecho Catalina, si no me equivoco. Muere la niña en los días y pues aún más tragedia. Y ahora el rey de Inglaterra está soltero y fue así de que, oye, ¿y si yo me caso con ella? Y a lo que esta Isabel le dijo, estás demente. Claro que por supuesto que no, te vas a casar con mi hija. Le llevas como el doble, triple de edad, estás loco. Entonces, como que él dijo, bueno, entonces el plan sigue, se casa con Enrique. No, pues que sí, no, pues que no, y así. Y Catalina, al tiempo, aquí les estoy resumiendo bastantes cosas que pasan, porque si no, créanme que tendríamos una cantidad de episodios, pero bueno, en resumidas cuentas lo que pasa es que en el tiempo que Catalina pierde a su mamá, que se muere Isabel la Católica, pues ya saben Fernando de Aragón, ¿verdad? Entonces, y me refiero ya saben porque pues no era así como que una persona ejemplar. No era un papá así como que atento, no estaba realmente interesado en sus hijas, sino lo que sus hijas podían hacer por él, es la verdad. Entonces Catalina le mandaba cartas de, por favor, papá, ayúdame, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y él al inicio de que yo creo que ni se molestaba en leer las cartas. Y también le escribía a Enrique VII de que, o sea, me tienen viviendo aquí, no me dejan salir, pero nadie me da dinero y yo tengo que pagarle a mi corte y tengo que comer, o sea, tipo, ¿qué hacemos, no? Y al papá le mandaba cartas de que, papá, por favor, ayúdame, o sea, ya me estoy quedando sin cosas que vender. Y Fernando así de que, visto. Y el acuerdo al que llegan es que Catalina se iba a casar con Enrique cuando Enrique cumpliera los 14 años, que como les dije era la edad de consentimiento en los niños. Y se comprometen oficialmente cuando Enrique cumple los 11. Y otra cosa como que del acuerdo que llegan es que cuando se casaran Catalina y Enrique, que Fernando iba a enviar otra parte de la dote que técnicamente no le habían dado en su momento, una cosa así. Todo era una transacción, la verdad, todo era una transacción. Y Fernando le dijo, pues ponte las pilas porque dependes de la caridad de Enrique VII. Y la verdad es que todo esto le afectó a Catalina bastante, tanto en su salud física y salud mental. Ella dejó de comer o comía muy poco y esto le ocasionó bastantes problemas estomacales, y fue tanto lo que bajó de peso que se enfermó. De hecho, como era una súper católica hardcore, ella se tomaba muy en serio lo de los ayunos y hacía unos ayunos larguísimos y cuánta cosa, pero la cosa es que esto le empezó a afectar bastante en su salud porque llegó a un grado que dejó de tener regla, para que se den una idea. Y le afectó tanto en la regla como en la salud. Bueno, ya para los que no sepan, si nos están escuchando hombres, si una mujer deja de tener su regla, si deja de menstruar, significa que hay muchas cosas probablemente malas que están sucediendo en su cuerpo. Pero bueno, entonces el tratamiento que los doctores le recetan a Catalina era que la tenían que sangrar para que la sangre caliente saliera y se pudiera enfriar el resto de la sangre. Ese era el razonamiento. Ok. Como les digo, empezó a tener bastantes problemas con su regla, que aquí fue cuando su ciclo menstrual, que los doctores estaban ya bastante asustados. Es muy probable, cabe aclarar, que Catalina tuviera un desorden alimenticio. O sea, yo la verdad creo, y por todo lo que estuve leyendo,
en estos tiempos sería diagnosticada con anorexia nervosa, creo que sí se dice, y la excusa que usaba ella era lo de los ayunos, pero la cosa fue que bajó tanto de peso y cuánta cosa, que hasta Enrique VII se puso muy nervioso porque dijo, ¿y si se muere? ¿Y si no puede tener bebés? ¿Y si ya saben así? Y le pidió al prometido, su hijo, que él escribiera al Papa para que el Papa le ordenara a Catalina que comiera. Y de hecho, le llega una carta al Papa diciendo que ella era tan buena que hacía unos ayunos impresionantes por la devoción que le tenía a Dios. Y el Papa le escribe y le dice, Enrique, una esposa no tiene el poder completo sobre su cuerpo, y que si el ayuno está afectando su salud y su habilidad de procrear, esto puede ser revocado por el hombre, ya que el hombre es el líder de la mujer, fue la respuesta del Papa. Y que ella no podía, sin permiso de él, hacer los rituales, que los rituales, el ayuno y todo eso. Y luego su doctor español la diagnosticó con enfermedad de la mente, que tenía enfermedad en la mente y no del cuerpo. Y digo, en efecto, Catalina estaba bastante depresiva, y que lo que ella necesitaba era apoyo paternal, que el papá pues ignoró. Y luego otra cosa que leí en el libro que les digo que estuve leyendo de investigación, que me dio mucha risa, que al parecer la revisaron también otros doctores y que concluyeron que la causa de su enfermedad es que ella era virgen, y como no conocía carnalmente a su esposo, era necesario que se casara con alguien que tuviera habilidades con las mujeres, y que eso era lo que la iba a poner bien. Pero bueno, pero la verdad, Catalina estaba estresada por la incertidumbre y estresada porque no tenía dinero, y porque lo del compromiso de Enrique con Enrique era algo que el ex suegro le decía que sí y que no, y que sí y que no, y que sí y que no. El papá le ignoraba y cuánta cosa. El papá la pone en inter como su embajadora, que de hecho fue ella de las primeras mujeres embajadoras que Inglaterra tuvo, y se termina muriendo. Digo que ya estoy resumiéndoles bastantes. Se termina muriendo Enrique VII en abril de 1509, y Enrique, ahora Enrique VIII, de casi 18 años, quien ahorita es el guapo, alto de 1,87 metros, atlético, pelirrojo sensual. Enrique estaba súper clavado con Catalina. Él estaba enamoradísimo de ella. Él era un súper romántico, y estaba aparte muy de moda esos cuentos de los caballeros, así de que salvando a las damas y cuánta cosa, y él así de que yo voy a salvar a mi amada. Y en cuanto se murió su papá, fue de que, mira, yo ya soy el rey y nadie me va a decir lo que tengo que hacer o no, y me voy a casar con Catalina. Y como cof cof, en sus futuras bodas tuvieron una boda súper bonita, pero súper íntima, que eso fue lo que pasó en todas las bodas de Enrique VIII. Una boda muy íntima, con gente cercana. Eso sí, para poder casarse, en el ínter entre el que murió el papá y se casaron, tuvieron que pedir la bula papal, porque aparte de que eran parientes, acuérdense que Catalina estuvo casada con el hermano, y pues necesitaban el sello de aprobado por Dios, ¿verdad? Y pues Catalina se casó con el soltero más guapo y codiciado en Europa del momento. Se casaron, de hecho, el 11 de junio de 1509, y así como se casaron, ella fue de, ahora sí, no se me va a ir, vamos a ir a hacer a los bebecitos. Y aquí voy a dejar la primera parte de su historia. Espero que les haya gustado el episodio. Bye.
Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @LasReinasPodcast para Facebook e Instagram y @LasReinasPod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye! Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Hey, it's Paige from Giggly Squad, and I want to let you know that if you want the newest and hottest beauty products, you have to go to Sephora. I'm obsessed with the one-size liquid blotting paper spray. It's the first of its kind blotting spray that mattifies for up to 8 hours. It's unreal. There's also the Summer Fridays Shade Drops SPF 50, which basically lives in my bag at this point. Oh, and the Kayali Eden Plush Pear smells so good. It's sweet, warm, and addictive. Like, people literally stop me and ask what perfume I'm wearing, which you know I love. So if you want the makeup, skincare, hair, and fragrance products everyone's about to be obsessed with, shop only at Sephora. Este Día del Padre, encuentra algo especial para papá en The Home Depot. Corónalo como el maestro de la parrilla, con un asador nuevo y accesorios para preparar todo tipo de platillos, como el asador Next Grill de 5 quemadores por $299 para convertir esas comidas de domingo en una nueva tradición familiar. O si lo que buscas es pasar más tiempo juntos, aprovecha los ahorros en herramientas. Así construyen más que grandes recuerdos. Este Día del Padre, hagan más juntos con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/price match para más detalles.